pero esto lo he visto también, por ejemplo, en las adicciones más a nivel sexo, aplicaciones y demás, de un abandono total de la alimentación Sí. o de De restricción, sueño sí, restricción también. de sueño, restricción alimentaria, Mm. y cómo después, en ese momento detox, de repente ya me la borro, me paso al lado contrario y volvemos a lo mismo. Es decir, para que veáis los paralelismos, ¿no? Que aunque hablemos muchas veces de consumos, se puede leer desde tantos lugares y lo que la persona hace es exactamente lo mismo. O sea, las conductas, aunque cambien en su forma, la función que cumplen, el para qué las hace, es prácticamente el mismo, ¿no? Mm. Y entonces sí que vemos como ese desorden, y una de las cosas al estar atentos, ¿no? Si vemos que tenemos un posible problema de consumo, el estar atentos un poco al orden en casa, como una señal de alerta. Es decir, Sí. oye, ser conscientes de que cuando empiezo a descuidar la casa, cuando empiezo a no vengáis a casa que la tengo muy desastrada, ¿no? Es como señal de alerta. Sí. Ya empezamos a aislarnos, ya empezamos a encerrarnos un poco en nuestra propia mierda. Estoy Mm. mal, que no me vea nadie ahora, no voy a decir ahora que necesito ayuda. No estás a Como gusto en tu propio, también en tu propio en tu propio, espacio, y, exactamente. esa, y el estar a disgusto, y estar a disgusto también a nivel personal por Ujú, no haber sido lo suficientemente responsable y maduro de tener, pues eso, tu vida más o menos estructurada, limpia, ordenada, exacto. pues también te conduce, o sea, todo lo que al final te conduce a sentirte mal contigo mismo, a sentirte culpable. Al final vas a buscar el alivio mediante esa conducta adictiva, porque has aprendido previamente que ante ese malestar la Sí. receta, digamos, es, bueno, pues lo que sea en cada caso. Y que en Entonces, muchas ocasiones este es el paso previo a también descuidarse a nivel de salud, ¿no? Es sí. decir, cuando Ujú. empezamos ya a que nuestra casa actúa Nos más da como igual. trastero que como casa, ¿no? Total. Y demás, Mm. sí que creo que es un poco el preludio normalmente de un abandono también personal, Sí. de higiene Higiene, y sí, de alimentación, un de descuido alimentación y generalizado. sueño. Sí, Sí. sí, se ve mucho. O sea, al final hay un efecto dominó, que todo Sí. se va un poco cayendo Y por hay su propio mucha peso. coherencia en el sentido de que conforme yo ya estoy mal fuera, ya, pues si ya estoy mal fuera, pues ya me abandono también aquí, ¿no? Es como hay mucha coherencia Mm, de abandono de una cosa y abandono de la otra, ¿no? mm, Que incluso se puede llegar a trasladar, que es lo que vemos en los abandonos de tratamiento y abandonos terapéuticos, mm, sí. que cuanto peor estoy y Mm, más ayuda necesito, ¿no? Cuando vengo de situaciones bastante complejas, ese abandono es mucho más probable y se produce. O sea, mm, la realidad es que se produce. sí. ¿Tú cómo lidias cuando alguien, por ejemplo, te plantea pues eso, ya Mm, que cuestiona la importancia de la terapia en un proceso mm. adictivo? Intento estar atento a las señales antes, porque siempre las hay, ¿no? Y una de ellas es, pues, estando pendiente un poco de la alianza terapéutica y de lo que está produciendo, y de las verbalizaciones que ocurren durante las sesiones. Creo que un poco la prevención es lo más importante, y el hecho de haber aterrizado las expectativas. Decir, oye, esto es posible, esto se puede llegar a producir, esto es Mm, normal que se produzca, de hecho, ¿no? mm. Que haya un intento de abandono cuando realmente empieza a parecer que estoy, como dicen en mi pueblo, reviscolando. Vale, Cuando, me cuando gusta estoy, la palabra. cuando estoy ya volviendo un poco a retomar Mm, esa sensación de control o bienestar, o detecto que si avanzo en la terapia voy a tener que tocar cosas que no me apetece tocar una mierda porque me van mm, a doler, de repente un rechazo a todo eso hace que yo no tenga que seguir en la mm, terapia, ¿no? Ya no tenga que seguir buceando en eso. mm, Entonces, intentar un poco anticipar de que esa conducta no es una elección muchas veces de la persona, sino los últimos coletazos en muchas ocasiones de la adicción. mm, De estás a punto, estás a punto de pasar esa cumbre, ¿no? Y ya lo demás va a ser más mm, sencillo, créeme, mm. pero ese punto es el que muchas veces limita. Yo creo Sí, que... sí que hay un punto de amenaza y que justo parece que ya se está Ujú, resolviendo. Y de hecho a mm, veces me dicen, jo, qué pena, porque si llego a haber estirado un mes o un par de meses más, creo que ya lo tendría como resuelto. sí. Y me he quedado por poco, porque es verdad que cuando estás ahí al borde del final es también un momento muy crítico. Y Y también esa hay que resistencia a entenderlo. querer seguir consumiendo Sí. que hablábamos antes también Y aparece. también hay que entenderlo, creo que desde el punto del desgaste psicoemocional que hay en Total, la total. persona. Al Mm, final, cuando tú ves un problema, llevas 2, 3 meses luchando con todo tu esfuerzo, poniendo todo de tu parte y con tus mejores intenciones, pero puede que todavía queden alguna de estas conductas que estamos comentando, ¿no? Que todavía existe esa justificación, esa minimización, que todavía existe ese autoengaño, que todavía claro. existe esa me estoy Mm, poniendo en riesgo de forma innecesaria, cuando todavía están existiendo un montón de conductas como estas, pero yo tengo la perspectiva o la percepción de que yo me estoy esforzando muchísimo y de que esto se está convirtiendo en el centro de mi vida, de repente resolver este problema es el puto centro de mi vida.
agota. O sea, Claro. agota. No podemos sostener este nivel de estrés y de activación Mm, constantemente. Llega un punto que es lo que vemos en el burnout. Esto a nivel laboral que se habla mucho del mm, burnout. Como si a mí me están pidiendo mucho, si a mí la vida me está demandando mucho y yo por mucho que doy no consigo rendir al ritmo que me pide la vida, de alguna manera la adicción también exige tanto que sí, muchos procesos, yo te lo digo, que se han librado sí, por un por esto, poquito. ¿no? Pero por esto. Y luego han sido casos que cuando los has visto a nivel más exitoso desde la perspectiva de, oye, mira, han logrado mantener fases inactivas de consumo desde ese momento y demás, es como, joder, pero yo me acuerdo precisamente de tenerlos aquí en esos momentos de decir, vamos a hacer una llamada, vamos a aterrizar Mm, esto, vamos a calmar esa parte, hasta que pudimos otra vez encauzar sí, a una manera que fuera más sostenible, ¿no? Y sí. precisamente el aterrizar un poco. Entonces, esta es un poco la intención. Y el otro punto siempre en el que insisto es el que prioricen el tratamiento. Mm, En el momento en el que tú estás no priorizando esto por delante de lo demás, según cuál sea la realidad a la que tú te estás enfrentando, si estamos más hablando de un consumo esporádico empezando a ser problemático, no es lo mismo que estar en un consumo problemático empezando a ser una enfermedad de adicción. Es decir, yo normalmente aquí divido en tres puntos diferenciados. Una vale. cosa es que tú te metas una pastilla un fin de semana, disfrutes y hasta de aquí, la siguiente vez que salgas dentro de 3 meses, no pasa nada. Chico, pues disfrutas de esa noche. Quiero decir, ¿quién soy yo para Mm, meterme ahí? Ahora bien, cuando empezamos a ver que ese consumo empieza a convertirse en más habitual y empieza a generar problemáticas, porque ya no es una noche más mm, otra, más no sé qué, más no sé cuántos, más falta de un día al trabajo, es decir, sí, ya empezamos a ver esa ausencia de planes, mm, esto se centra en mi vida y demás, ¿no? Y ahí es cuando hay que empezar a tener cuidado. Pero es que hay otro paso más y es cuando yo establezco un poco o hablo de la enfermedad de la adicción, que es cuando tú ya no controlas. Controla la claro. adicción. Y Mm, toda conducta de tu semana va en torno a la adicción. Y ya es un esfuerzo no consumir. Es decir, mm, mi esfuerzo principal en el día a día, yo me levanto todos los días con la intención de no consumir. mm, Y ese es mi objetivo de la semana, y ese es mi objetivo del mes. Y pongo mucho esfuerzo en ello. Y por más que lo intento, hay recaídas. total. Yo creo que ahí ya estamos hablando de otro tema. Es Mm, decir, ya no estamos hablando de un consumo problemático, de un consumo que a mí me genera consecuencias negativas o mm, indeseadas, sino de un consumo que, aun cuando yo lo intento dejar, cuando yo pongo todo mi esfuerzo, cuando yo pongo todo de mí, no puedo controlarlo. mm, Eso es una putada. Y ahí mm, es cuando yo hablo de enfermedad. Es decir, la adicción mm, ya tiene una identidad muy presente en mm, ti y está tomando decisiones por ti y mm. está protegiéndose a sí misma como lo harías tú, Sí, pero en ese habitarse tengo que elegirme. mm, Si mm, dejo que la adicción sea quien tome el control, estás vendido. mm, Y ahí es cuando siempre planteamos, o sea, planteamos un poco el siguiente escalón, que es como, y aquí es donde muchas personas se cagan, literal, que es como, cariño, entendamos que esto es lo que está pasando, estas son las cartas, por definición, das criterio mm, para ingreso de larga mm, estancia en un centro de desintoxicación o en una mm, comunidad terapéutica. Entonces, mm. cuando ya planteamos esta situación, que muchas personas vienen estando ahí sin saberlo, es decir, estando Totalmente. en La ese estado mayoría de no. enfermedad de adicción y no lo saben, me acuerdo de un caso concreto que me llamaba mucho la atención porque venía en esto que comentábamos, ¿no? De la mentira, minimización, justificación, ¿no? Entraba muy ahí y llegó un momento que a mí se me hincharon las pelotas porque también, y le dije, mira, aquí tengo un número que es de un centro. Si quieres, llamamos y preguntamos si todo esto que me estás contando no da para ingreso. ¿Tú qué crees que me dieran? ¿No? No, pero no sé. Y yo, tal, 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 ¿no? Simplemente Mm, criterios, ¿no? mm, Es decirle, estás en este punto. Entonces, esta es tu realidad. Aunque no la quieras ver, esta es tu mm, realidad. Y a partir de aquí, decide tú, de manera informada, cómo continuamos. Porque esto no va de mí, esto va de ti. mm, Y al final, si no hay verdad, también te digo, no hay tratamiento. mm, Si tú a ti mismo te estás engañando, si tú a ti mismo te estás mintiendo, si tú estás minimizando constantemente las consecuencias de lo que haces, es que no hay tratamiento posible, ¿no? mm. Es como necesitas aterrizar en un mínimo de realidad para que nos pongamos de acuerdo para poder trabajar en tu caso. Entonces, poco a poco veo como, o bien un poco en este caso, que sí, vamos avanzando, ¿no? Y vamos progresando.
pero cuesta. Cuesta, ¿no? Cuesta. Y la gente no quiere, o sea, al final Sí. es el último recurso porque sabes que cuesta mucho que alguien Y en tome esa muchas decisión. ocasiones el trabajo pasa incluso por ser ese eslabón de la cadena de tratamiento en el que ayudas a que llegue al siguiente, que es transicionar al para el ingreso, que es siguiente, donde sí. necesita estar. Sí. O sea, que es el recurso que necesita, Mm. pero no está preparado para Cuando, llegar. cuando la terapia no está funcionando, incluso hay, Ujú. pues eso, constantemente hay pasos atrás, lógicamente hay que plantear esas opciones. Sí. Y desde luego ya cumplimos nuestra parte del trabajo de ser realistas y Ujú. confrontar la realidad. Y también reivindicar esto que comentamos al inicio del podcast, ¿no? Que el adicto no es solo la persona que ya ha perdido su trabajo, que ya ha perdido su familia, que tal. No. El adicto es mucho más que eso. Y un centro a veces es una vía súper válida Ujú. y razonable porque te garantiza, te permite como aprender, te permite garantizar una abstinencia durante un tiempo, aprender a vivir con ella y ya empezar a pensar de una manera distinta, porque al final Sí. estos pensamientos y estas estrategias que estamos comentando que se Mm. activan en las personas que tienen una adicción, a medida que el consumo, ese comportamiento adictivo lo capamos, pues lógicamente pierden Sí. fuerza. Y luego sí que es verdad que no todos los centros son iguales y que no en todas las comunidades o en los centros se trabaja de la misma manera. Y creo que esto también es importante y es difícil a veces como usuario dar con el recurso adecuado, ¿no? Yo me acuerdo en uno de los episodios que esa es como un cambio de opinión que creo que sí que es importante ponerlo encima de la mesa. Yo me acuerdo que al principio me cagaba mucho en los centros, y lo digo muy abiertamente, porque sí que es verdad que los casos que me llegaban venían literalmente traumatizados del proceso, ¿no? En el que habían pasado y estado. Y sí que es verdad que quedaban cosas por trabajar, pero luego también entiendes que todo tiene su papel, ¿no? El centro a lo mejor no tiene la capacidad o no es el recurso para trabajar tu sexualidad, pero joder, tienes una adicción, tienes que entrar. O sea, al final es como, chico, esto es como, vamos a decir la palabra prohibida, esto es cáncer. Entonces, el tratamiento es quimio y radio. Entonces, cuando hayamos hecho esos tratamientos, pues ya haremos a otro tipo de tratamientos en otro orden de cosas, ¿no? Pero esta es la prioridad, que es mantenerte vivo.